A esta hora, convergen la información, el análisis y los argumentos para dialogar sobre la realidad del país y el mundo. Colombia Opina, una visión desde Antioquia, en la que el debate y el entendimiento son claves para forjar el pensamiento crítico y diverso en nuestra sociedad. Únete a esta conversación. Esto es Colombia Opina. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast. Hoy tenemos el honor de contar con la presencia de Sergio Estrada Vélez, abogado y académico colombiano, además director del Centro de Estudios Constitucionales, quien ha dedicado su carrera a la enseñanza y la práctica del derecho constitucional, una voz crítica en temas de justicia, política colombiana, siempre buscando fortalecer la democracia y en este caso las injusticias sociales, y con él vamos a estar abordando un tema que es muy apasionante, que genera muchas controversias y frente al cual existen muchas discusiones y pocos mecanismos de defensa, y se trata de las fotodetecciones. Saludo, pues, obviamente a nuestro invitado, doctor Sergio, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Catherine, un saludo muy especial, muy agradecido contigo, con Juan Fernando, por esta gran invitación. Feliz de poder compartir con ustedes nuestra experiencia desde la academia, pero siempre dirigida a la solución de problemas sociales. Pero me debieron haber saludado primero a mí que hoy. Pero ahí ya empezamos. Yo sabía que se iba a decir. Juan Fernando, un gusto nuevamente tener esta cita con nuestra audiencia a través de estos canales digitales. Sí, Caterine, hoy tenemos un gran amigo, un conocedor de la academia, constitucionalista, y un hombre de buen recorrido en el mundo de la intelectualidad jurídica, que no son muchos. Bueno, no, Caterine, hoy estamos con toda. Caterine, entre otras cosas, es que hay muchos conchudos, sí. Digamos que el Estado local, regional o nacional se convierten también en una esfera tan conchudos que uno termina pelado en los bolsillos. Caterina, hoy vamos a hablar de la peladez de los bolsillos. Hoy vamos a hablar, Juan, acerca del tema de las fotomultas, como les decíamos, en Colombia, porque las fotomultas o los temas de fotodetección se implementaron en Colombia con el objetivo de mejorar la seguridad vial. Sí, que reducir los accidentes de tránsito, pero lo que hemos visto es que su aplicación lo que genera es controversia e incomodidad, porque la verdad no han resultado como una herramienta efectiva para salvar vidas, sino que las vemos como un mecanismo para recaudar dinero que afecta directamente a los ciudadanos. En ese orden de ideas, pues hablemos entonces de cuál es esa percepción que usted, doctor Sergio, ha podido encontrar existe alrededor de las fotodetecciones por los ciudadanos colombianos. Las odiosas fotomultas, fototrampas, como también son conocidas por muchos. Bueno, Catherine, como me indicaron que era un espacio muy cordial, muy informal, entonces el doctor, por favor. Bueno, lo sacamos. Lo sacamos totalmente. Bueno, inicialmente, Catherine, es muy importante la pregunta porque nos recuerda en la indagación o las encuestas que hemos desarrollado que 8 de cada 10 conductores no confían en el sistema de movilidad. ¿Sí? Es algo que nos debe generar una gran preocupación. ¿Por qué no confían? Precisamente investigando, porque llevamos bastantes años alrededor de este tema. Enseguida contaremos la historia. ¿En serio? ¿Vas a contar toda la historia? No todo, una síntesis más o menos. Pero sí empezamos desde el año 2012. Cuando nos llegó la primera fotodetección, enseguida contaremos esa anécdota. Pero realmente preocupa muchísimo que se piense más en la represión que en la prevención, por ejemplo. Se piense más en la inversión en cámaras que en la inversión en la implementación de garantías a propietarios y conductores. O sea, es un sistema totalmente inequitativo, desigual, que finalmente, desde las aulas lo hemos dicho, pero ahora nos atrevemos a sacar esas ideas con el ánimo de generar un impacto social y soluciones a cada uno de los ciudadanos. Yo quería hacerle una pregunta, y yo creo que lo que usted arranca con Caterina en la información es la adecuada para tener un hilo conductor de lo que los que nos están viendo sepan dónde estamos parados. ¿Cómo se debe notificar a un ciudadano una fotodetección? Porque, entre otras cosas, cualquier movimiento
mal hecho en la notificación, en lo judicial, dice, ahí hay una nulidad. Pero en las fotomultas no hay nulidad, eso es para adelante. Claro, claro. En la ley que establece la manera en que se debe notificar la fotodetección, claramente establece unas garantías y unos plazos, ¿sí? Una vez tomada la foto, pasa una validación a un agente de tránsito y luego de la validación la administración tiene un término para lograr la notificación de ese comparendo, y luego de la notificación personal en la dirección, muy importante, registrada en el RUNT, por eso es fundamental actualizar la dirección en el RUNT, llega el correo o llega la foto y a partir de allí pueden solicitar la audiencia para demostrar que no era el infractor, que la infracción es arbitraria, ¿sí? O cualquier otra razón que amerite impugnar ese comparendo, que es la parte administrativa. Pero es muy importante recordar que eso es lo que los ciudadanos al día de hoy están desconociendo, la parte judicial. Porque finalmente las garantías en la fase administrativa, hay que decirlo, no están operando. No. Son muy tibias. Hay que ir necesariamente a la vía judicial. Tenemos muy buenos jueces y con ellos, indudablemente, vamos a controlar las irregularidades del sistema de movilidad. ¿Es justo que la fotomulta se le imponga al propietario del vehículo cuando no se logra identificar al conductor infractor? O sea, ¿qué mecanismos legales existen para que el propietario pueda deslindarse en algún momento de la responsabilidad en esos casos? Claro, Katherine, muy Porque importante. A veces el carro lo coge Juan y me llegan presta. Las fotomultas. Claro, exactamente. Entonces ya queja, ¿no? Ya genera. Y la fotomulta me la cobran a mí por propietaria del vehículo y no lo identificaron a él. Todo el podcast se realizó alrededor de esa queja. Sí, esa ¿cierto? queja, más sí. o menos. Ahorita le paso las cuentas. Sí. Fotomulta en Bello, Juan Fernando Jaramillo. Sí, yo soy socio de la fotomulta de Bello y Itagüí. Pero mire, hay algo muy importante alrededor de esa pregunta. Quiero que todas las personas que nos acompañan, ¿sí?, sepan lo que nosotros los profesores decimos en las aulas. Algo fundamental, estamos en un régimen de derecho sancionatorio, esto es sanciones, se imponen sanciones y en consecuencia la sanción tiene que ser personal. Esto es, si yo soy propietario pero no infrinjo la norma, no tengo por qué pagar la fotodetección, correcto, solo quien estaba conduciendo, incluso el artículo primero de la ley 769. Sí, hombre, vamos a mirar ese artículo primero porque aquí es con argumentos y con estudio. Debemos recordar que el artículo primero habla de los principios que rigen el sistema de movilidad y uno de ellos es plena identificación. Ajá. ¿Qué significa? Que si no está identificado el infractor, ¿por qué le voy a imponer la sanción al propietario? Ahora, la Corte Constitucional desde el año 2022 con la sentencia C321 estableció claramente que no hay solidaridad entre conductor y propietario. Así debe ser. Y que además de ello se tiene que identificar al conductor. Entonces, ¿por qué no cumplimos esa sentencia de la Corte? Una pregunta aquí, además de eso, yo estaría, por ejemplo, obligada a decir, no, es que yo no era la que estaba manejando el carro, y que me digan, usted tiene que decir quién era la persona que iba manejando el carro. Les cuento una información, porque, repito, como ¿y yo tener que echar el agua a Juan? Un dato muy importante. No, vuelve otra vez. Otra vez, Juan. Miren, hemos hecho algunos, digamos, ensayos, investigaciones de campo, ¿sí?, con ese mismo caso. Y, por supuesto, para poder tener claridad de lo que estamos hablando, encontramos lo siguiente. Se cita al propietario. El propietario va a la audiencia. ¿Sí? Pero ¿qué le dice el inspector? Díganos quién era el conductor, le quitamos a usted la multa. Y se la pasamos. Sí, y se la pasamos al conductor, y al conductor le damos el descuento del 50%, se lo mantenemos. O sea, entran a negociar con el propietario. Y la pregunta es, ¿desde cuándo el propietario tiene que declarar en contra de sus familiares? Hasta desde el primer grado de consanguinidad, segundo de tercero civil. Sí, eso es inconstitucional. Pero ¿qué hace la gente? Presionada económicamente, por supuesto, entonces empieza a contar, no, digamos que el conductor era mi familiar. Eso es algo absolutamente arbitrario y quiero seguir insistiendo, estamos cansados de ello y no podemos seguir hablando de eso solamente en las aulas. Tenemos que proyectar esto en la realidad y en la sociedad.
Yo le voy a ser sincero. El grueso de los colombianos que están pasando hace muchos años por esto se quejan porque el Estado, cualquier Estado, regional, local o nacional, ha autorizado que se le quite la plata a los ciudadanos con esto. Entonces hay gente muy inconforme, pero la verdad es que no se está viendo la presión social de la cual usted habla. Quiero preguntarle algo. ¿Cómo influye la falta de transparencia en la ubicación de las las cámaras, pues, de fotomultas, en la percepción de los ciudadanos sobre la finalidad? Porque, entre otras cosas, voy a decir esto, y esto como abogado, se dice que las cámaras donde están ubicadas es donde más colisiones hay o muertos hay. Eso no es verdad. Si eso fuera así, entonces el dinero de las fotomultas iría a solucionar esos problemas. Y yo nunca he visto, y Caterine tampoco, que se le haya invertido a unas zonas donde dice ahí hay choques y ahí hay muertos. Muy importante, porque a través del proyecto Injustop soñamos con constituir el Centro de Investigaciones en Movilidad para poder responder a cada una de las inquietudes de los ciudadanos. Por ejemplo, estadísticamente, ¿cuántos accidentes han ocurrido antes de la ubicación de la cámara y con posterioridad a la ubicación de la cámara? Para poder determinar lo que estás preguntando es fundamental, determinar la razonabilidad de la ubicación de esa cámara. Esto es, que el ciudadano se sienta que realmente es útil. Y yo, apoyándome un poco en la pregunta que hace Juan, le quiero preguntar, Sergio, sobre la señalización. Yo a veces siento que la señalización es deficiente, que también es una trampa, que cumple con el requisito de manera velada para poder hacer que de alguna forma el ciudadano no sepa que ahí hay una cámara. Claro, esa es una de las grandes irregularidades del sistema de movilidad, porque se está afectando una de las garantías de los conductores. Cuando no hay publicidad de la infracción o de la norma que hay que respetar, entonces el conductor no sabe cómo actuar. Pero finalmente les llega la fotodetección ya indicándole que cometió la infracción. Eso hay que cortarlo, eso hay que controlarlo. Un ejemplo muy sencillo, dos ejemplos muy simples que a todos les ha ocurrido. Cuando hay un carro parqueado, ¿sí? Resulta que el carro lo levanta la grúa porque está infringiendo una prohibición de parqueo, pero no está la señalización, ¿sí? ¿Qué ocurrió? Que la señal está borrosa o la señal de vertical está vandalizada. Entonces, ¿por qué el municipio o las secretarías de movilidad no mantienen en buenas condiciones la señalización para que los conductores puedan obrar conforme a la norma? Y eso es lo que se afecta, o eso es lo que se denomina la violación del principio de publicidad. Quiero preguntarle algo, y va con base en lo que estamos hablando, las velocidades. Caterine y yo fuimos a hacer una gestión en el municipio de Caldas. Cogimos la parte, no como dicen, la carretera vieja, sino la que viene hacia Medellín, directo a la regional. Vimos un sinnúmero de modificaciones en 30. Bueno, entonces baja unos 30. Allá en Latico, 50. Pero después vuelve a 30. O sea, ¿eso por qué se da? O sea, a 10, entre cada 10 o hasta 5 kilómetros había un cambio de velocidad de 50 a 30. Entonces la pregunta que nos hacíamos era, en este punto se salvan vidas o se evitan accidentes si voy a 50, pero unos metricos más adelante, 100 metros más adelante, salvo las vidas si voy a 30. Incluso cuando la vía está desocupada un domingo. Exacto. Incluso. Mire, ese es otro de los tantos ejemplos que evidencian la arbitrariedad que se está cometiendo en el sistema de movilidad. Miren, cuando, por ejemplo, el límite de velocidad es 60 kilómetros, hemos conocido casos de personas que van a 62, 63 kilómetros. Pero resulta que si observan con detenimiento, la mayoría de los vehículos van de 20 en 20. En el velocímetro van de 20 en 20. Entonces, ¿cómo le van a exigir una conducta milimétrica, pero los vehículos no cuentan con esa posibilidad de medir milimétricamente la velocidad?
es algo totalmente desproporcionado en contra del conductor. Incluso les cuento algo que también que dio lugar a este proyecto, cuando encontramos que un taxista, al hacer el curso de movilidad para lograr el descuento, estaba llorando. Eso le puede ocurrir a cualquiera de nosotros. Estaba llorando porque le llegaron 3 infracciones en una misma acción, en un mismo trayecto. Iba del norte a sur. Sí. Una sola carrera. ¿Por qué sabemos que es un mismo trayecto? Por la hora de la carrera. Y le llegaron 3 fotodetecciones. Le preguntamos por qué estaba llorando. Y él respondiendo, porque no sabía, no encontraba solución, porque si no pagaba esas 3 infracciones, perdía el trabajo. Dios. Pero si las pagaba, quedaba sin mercado para su familia. Sí, pero eso es ilegal. Es que es la misma acción en una calle. Claro, es la misma acción en una calle. Como la sanción por técnico-mecánica. Mira, eso es lo que se llama interno, por eso es muy importante destacar que desde la academia queremos es entregar estas herramientas a la ciudadanía. Eso es lo que se llama, Juan Fernando y Caterine, el principio de nadie puede ser sancionado por varias veces por una misma conducta. Lo que decimos más de una forma más elegante, non bis in idem. ¿Cierto? Tan elegante, ¿no? Por favor, es que hay que estar a la altura del podcast, ¿sí? Entonces, obviamente, si es una misma acción, ¿por qué 3 infracciones? Sí, claro, ¿sí? El negocio. Claro. El abuso del poder, el abuso. No, Caterina iba a hacer la siguiente pregunta. No, pues yo quería referirme también a un tema y es el de la desigualdad en las sanciones, porque se ha señalado que las sanciones por infracciones pueden variar según el tipo de vehículo. Entonces yo le quiero preguntar si siente que existe una desigualdad que afecta más a ciertos conductores, por ejemplo los motociclistas. Pues yo quiero ir un poco más al fondo y contarles, hablando de desigualdad, ¿sí?, un tema de enfoque de género, que es bien importante, que se está desconociendo en el régimen de movilidad. Cuando, por ejemplo, es un caso real que nos consultaron en estos días, una señora transitaba por Las Vegas, por la avenida Las Vegas, a 80 kilómetros por hora, pero eran las 12 de la noche. Y vacío. Por supuesto. Solo. Entonces la pregunta es, no es lo mismo conducir a 60 a las 6 de la tarde que a 80 a las 12 de la noche. Pero el enfoque de género, ¿dónde está representado? No es lo mismo en una ciudad como Medellín conducir en la noche una mujer sola que un hombre solo. Y esos argumentos, para que ya pregunte Juan, ¿los acepta un juez a la hora de mirar la legalidad o la aplicación de una fotodetección? Esa es la gran apuesta que estamos realizando. En el argumento, hay que salir con el argumento fuerte. Claro, porque ante las inspecciones de tránsito es muy difícil y hay que acudir, Caterine, a los jueces. Hay que acudir a los jueces, porque estamos confiados de que los jueces, con argumentos jurídicos constitucionales, deben fallar a favor de muchos infractores que efectivamente han obrado correctamente. En ese caso de la mujer, 12 de la noche, si es peligroso para un hombre, ahora, ¿cómo equiparar hombre y mujer? No hay cómo equiparar, porque la mujer ha sido objeto de violaciones de los derechos, que los ladrones, que los secuestros, que todo eso que sucede. Entonces la mujer sí debe tener preponderancia en protección. ¿Cierto? Vas a 70, es que está sola en una ciudad. O un hombre que va, es que el hombre, la mujer, en ese sentido estoy de acuerdo con usted. Quiero hacerle una pregunta en este sentido. Es muy difícil. Esto también hace parte de lo político. Es muy difícil que podamos tumbar los abusos y modificar el contrato entre municipio y los proveedores y propietarios de eso. Es muy difícil. La respuesta es muy sencilla, Juan Fernando y Caterine. Solo la unión entre todos los ciudadanos permitirá ejercer un control al sistema de movilidad, ¿sí? Por regla general podríamos decir que el ser humano necesita una regulación de su conducta para evitar efectivamente que sea arbitraria. Entonces, no se trata de atacar el sistema por ser un sistema en sí mismo, porque tiene algunas, digamos, bondades. Regula la conducta humana, pero el problema es que se desbordó. Es arbitrario. ¿Sí? Es arbitrario. Eso únicamente será posible, Juan Fernando, si sumamos esfuerzos a través, efectivamente, de diferentes propuestas, en este caso, Injustop,
que nos va a permitir unirnos para poder presentar las demandas ante los jueces y, ojo, algo que queremos y con lo que soñamos, poder crear el Centro de Investigaciones en Movilidad. Esto es que podamos tener libertad al momento de conducir y sentirnos tranquilos frente al régimen de movilidad. Esto es, no me están reprimiendo, me están protegiendo, que es el propósito del sistema. Bueno, se ha dicho como que 3-4 veces injusto. ¿Qué es injusto? Bueno, muchas gracias, pero Juan Fernando, casi que no, me demoré 3-4 veces. No, era necesario la primera. Le hizo muchos intentos y nada que llegaba a injusto. ¿Qué injusticia? Bueno, Injusto es un emprendimiento social, es muy importante destacarlo, que nace precisamente hace 12 años, cuando vivimos en carne propia las arbitrariedades del sistema de movilidad, todo lo que hemos dialogado. Necesitaríamos toda una tarde, mucho más tiempo, para hablar de la cantidad de ejemplos que representan la irregularidad del sistema de movilidad. Usted invita a un cafecito. Cafecito. Con parva. Envenenadito Para también. que hable, sí. Sí, rematamos con él. Rematamos con eso. Y algo surgió precisamente porque como profesor, ¿sí?, nos preocupaba mucho dar los argumentos, pero que no trascendieran las aulas. Lo que llamamos en la academia la apropiación social del conocimiento. Un conocimiento que no genere protección, que no genere transformación, que no ayuda a la solución de problemas sociales, es un conocimiento estéril. Y la verdad que no es fácil salir con este proyecto, no es fácil uno empeñar toda su trayectoria como docente, pero estamos plenamente convencidos. Un dato importante, así como logramos un impacto social, una sentencia de la Corte que fue trascendental e histórica, que permitió que los niños tuviesen hogar, así sea de 2 papás o 2 mamás, que fue gracias al resultado de nuestra actividad desde la academia. Ahora somos capaces, estamos convencidos de que a través de Injusto lo podemos lograr. Okay. Y por eso es muy importante que nos sigan, que se afilien, que busquen en la página web www.injusto.com quiénes somos, qué queremos hacer. Y estoy seguro que con una oportunidad que ustedes nos brinden, vamos a generar una gran transformación. Volvamos a nuestro tema que nos convoca en el día de hoy, las fotomultas. Hablemos de la eficacia de las fotomultas en la seguridad vial. ¿Existen estudios que demuestren que las fotomultas han incidido en la reducción de accidentes de tránsito de Colombia o por el contrario, como pensamos muchos, se han convertido en la fuente principal de ingresos, no solamente para municipios que además se llevan una porción muy pequeña, les toca toda la carga administrativa, cobro, etcétera, versus el que pone las cámaras, que se lleva una fuerte porción por solamente el componente tecnológico? Claro. La Agencia Nacional de Tránsito y Transporte certifica la ubicación de las cámaras de acuerdo al grado de accidentalidad. Sí. La pregunta es, ¿se está cumpliendo? ¿Se redujo? ¿Qué control social existe frente a la eficacia de cada una de las cámaras? Así es. Precisamente esa pregunta, Caterina, es fundamental. ¿Cómo la resolvemos? Solo con derechos de petición, solo con intervención ciudadana, solo con control, y eso es lo que pretendemos, como lo hemos indicado, con el Centro de Investigaciones en Movilidad. Sí. Poderle dar información a los conductores que resuelva inquietudes en relación a cada una de las cámaras ubicadas en el área metropolitana. Muy en el sentido de lo que dice Caterine, Sergio. Como las fotomultas se dan para resolver los problemas de colisión y muerte o choques y más. Uno, porque usted es experto en eso, una situación que haya hecho el municipio con la plata de lo que han recogido para resolver un pasaje de una carretera, de una avenida, de una calle en Medellín, que hayan resuelto para que no se vuelvan a presentar problemas. Al menos una. No, realmente no tengo ejemplo, Juan Fernando. No, yo tampoco, y seguramente Caterine tampoco. No, yo hasta ahora estoy viendo que se están activando algunas campañas para los motociclistas en la vía, pero no sabemos a dónde van realmente esos recursos, porque incluso campañas de seguridad vial, muy pocas. Sí. Entonces no hay, yo no las conozco. ¿Usted conoce alguna? No, yo no conozco. Caterine, ¿usted conoce alguna? Juan Fernando y Caterine, quiero destacar que se invierte más dinero en tecnología para reprimir que en recursos o en estrategias más tecnología para sancionar que tecnología para prevenir. Así es.
Entonces, ¿qué experiencias pudiésemos recoger en otros lugares que fuesen efectivas para decir, bueno, listo, vamos a tener las cámaras, pero vamos a hacerlas justas, transparentes y eficientes? Fantástica la pregunta, Caterine. ¿Por qué? Porque el Código Nacional de Tránsito, ¿sí?, que es bien importante, establece... Juan Fernando viene preparado. Él viene ya preparado. Aquí, listo. acá, mira. Yo vengo ¿Sí? preparado. Artículo 122. Las sanciones por infracciones del presente código son amonestación, multa, suspensión, inmovilización, etcétera. Gradualidad de la menos grave o la más leve hacia la más grave, ¿cierto? La pregunta es, ¿en el régimen de fotodetecciones se aplica la gradualidad? No, vamos directo a la multa, no hay amonestación. Exactamente. La pregunta es, ¿qué está ocurriendo? Que se está sancionando por sancionar. Le voy a decir algo. Sí, señor. Mire el artículo 130. Sí, Allá a los televidentes. Es importante. Las sanciones por infracciones a las normas de tránsito se aplicarán teniendo en cuenta la gravedad de la infracción. No, pues salir con el SOAT, decir qué cosa tan grave. Para este efecto se tendrá en consideración el grado de peligro, tanto para los peatones como para los automovilistas. No, mire, ha sido tan injusto el sistema que obviamente muy maluco hablar en causa propia, pero hace muchos años me sancionaron por pico y placa yendo a tener mi segundo hijo. Y no hubo poder humano que lograra que el agente de tránsito encargado de la sanción entendiera que iba en trabajo de parto, que además era discapacitada, que primaba la vida que supuestamente defienden con ese tipo de sanciones y la afectan las sanciones. ¿Cuántas personas no tienen un permiso especial para moverse ante una emergencia médica, etcétera? El taxista que murió, cuéntenos. Claro, es un caso real, es cierto, a cualquiera de nosotros le puede ocurrir, por eso el llamado a que no seamos indiferentes. La única posibilidad es la unión, definitivamente. Lo que ocurrió hace 8 días, ¿sí? El taxista que tenía una dolencia cardíaca y fue detenido porque infringió un semáforo en rojo. Este caso es igual al que ocurrió hace 3 años, también en Cali, de una persona de la tercera edad que era transportada por unos enfermeros de un hogar geriátrico que también lo detuvieron. Entonces, la pregunta es, ¿cuántas muertes tenemos que vivir? Suena extraño, o injusticias. O tenemos que presenciar injusticias para poder colocar un control a esta irregularidad. ¿Sí? Ahora, en el tema de las experiencias con otros países, que es muy, muy interesante, uno de nuestros aliados o nuestros socios estuvo en Canadá ahora a finales de diciembre. La cultura de la prevención. Hay cámaras, pero para prevenir, porque ellos analizan el contexto, analizan el caso específico, por ejemplo, el tema de la mujer en embarazo. Sí. Y a partir de allí, entonces... La mujer en embarazo de la Caterina. Claro, no, tú no eras. ¿Cierto? No, yo no. Pero como ahora pues, cualquiera puede tener hijos seguro. Entonces es muy importante definitivamente decir, es posible lograrlo. Y hemos determinado que en otros países existe la misma inconformidad. Pero hay mayor prevención. Pero indudablemente, claro. Indudablemente. O sea, mejor dicho, voy a ponerlo en estos términos, Sergio, si me lo permites, y Caterine. En los países, aunque les choquea mucho escuchar esto, los países desarrollados buscan es el bienestar y protección de la vida de los ciudadanos que van en moto, que van en carro. En países como los nuestros, el negocio no está ahí, el negocio está en quitarle el billetico al ciudadano. Correcto. Algo muy importante, ustedes se preguntarán, pero ¿por qué efectivamente hablamos con tanta vehemencia? Porque ya llevábamos muchos años investigando sobre este tema, ¿sí? Y estamos convencidos de las herramientas. Lo que necesitamos es ponerlas en práctica. Así es. Así es. ¿Usted se hincha de quién? Y hablando de todo un poquito. No, hombre, por Dios. Del Nacional. Del Nacional. Somos de Nacional. Caterine también perfecto. de Nacional. Caterine. Fantástico, fantástico. Sí. Hay descuento especial a la afiliación por ser hincha del Nacional. ¿A dónde llaman? ¿A dónde llaman? Bueno, el teléfono, claro, pero sí, que no lo he aprendido, es que el proyecto se lanzó hace poco, pero algo muy importante, en la página web está toda la información de Injustop. www.injustop.com. COM. ¿Sí? COM. Ahí está perfecto. la forma de afiliarse, muy sencillo, y lo importante es trabajar en equipo. Lo felicitamos por ese emprendimiento y de verdad
todos unidos para proteger la vida y que no nos quiten la plata como lo están haciendo. Y que si vamos a tener que pagar, pues que sea justo, pero no es que nos vayan a tirar a la leonera como estamos, hombre. No, definitivamente. Gracias a ustedes por la invitación. Por supuesto, también quiero, entonces recordemos el teléfono, ya lo encontré rápidamente. Es el número 310-392-8735. Perfecto. Muchísimas gracias, Sergio, y a nuestra audiencia los queremos invitar a que nos acompañen luego de haber revisado este caso, a que hablemos también acerca de Gene Hackman y la soledad en la vejez, Juan, algo que nos ha impactado también muchísimo y que no queremos dejar pasar. Sergio, muchas gracias. Caterine, nuevamente un abrazo muy fraternal a Juan Fernando, a Juan, que también nos está acompañando en la parte técnica. Queremos trabajar en equipo, denos la oportunidad, unidos venceremos. Bueno, Juan, hemos tenido un podcast muy interesante donde nos hemos dado cuenta que el conocimiento, las herramientas jurídicas, la verdadera movilización social que está en la unión, el conocimiento, los conceptos se pueden dar para evitar que más abusos se sigan cometiendo en contra de los ciudadanos, como en el caso de las fotodetecciones. Sí, y la verdad se ha dicho que si las fotodetecciones tienen su función, pues pónganlo a funcionar, pero no abusen como están haciendo en Colombia. Pero Caterine, vámonos a una cosa tristísima. Tristísima, Juan. Les anunciábamos que queríamos hablar con ustedes acerca de la soledad en la vejez, una historia que nos obliga a reflexionar, la historia de la muerte de Gene Hackman y su esposa, que estremeció al mundo, porque estamos hablando no solamente de la pérdida de uno de los actores más talentosos, sino las circunstancias en las que ocurrió. Soledad, enfermedad y abandono silencioso en la última etapa de la vida. Hackman, quien llenó las pantallas con su imponente presencia en diferentes producciones cinematográficas, pasó sus últimos días deambulando confundido en su propia casa, sin poder pedir ayuda, sin poder comer, mientras su esposa yacía sin vida en el baño. Duró 8 días en incertidumbre hasta que su cuerpo ya no pudo más. Una escena trágica, devastadora, que refleja una realidad que es cada día más común en el mundo, la soledad en la vejez. Y la pregunta es, ¿estamos preparados para una sociedad que está envejeciendo sola? Porque Hackman nos está mostrando un problema global en países desarrollados y en desarrollo. El envejecimiento de la población es una tendencia imparable. Cada vez más personas están llegando a la tercera y a la cuarta edad sin una red de apoyo fuerte, sin servicios sociales que les garanticen una vida digna, incluso teniendo los recursos. Y estamos hablando de, por ejemplo, el Alzheimer, que es una enfermedad que es lo que tenía Hackman, que era lo que tenía Hackman, claro, sino que también deja a las personas aisladas de su propio mundo, incapaces de pedir ayuda o reconocer su entorno. Entonces, esta historia, repito, nos hace preguntarnos cuántas personas mayores están viviendo en circunstancias similares sin que nadie se dé cuenta. ¿Qué estamos haciendo para garantizar que la vejez no sea sinónimo de abandono? Pero para terminar el contexto, se le muere la esposa en un baño, él con Alzheimer, digámoslo en términos de paisa, embalado dentro de una gran casa, una grandísima casa. No recordó nada, no sabía qué estaba pasando, no comía, no sabía cómo estaba el tema, se pierde en la maraña de la casa y 8 días sin que nadie lo llamara, los hijos, los amigos, la familia, nadie. Pues sin duda la terminación de la vida de Hackman tenía que terminar como terminó, porque si nadie lo busca, nadie lo llama, era difícil él con su problema de Alzheimer resolver lo que estaba sucediendo en esa casa. Juan, ¿qué tenemos que decir cuando el mundo sigue girando y nadie pregunta por ti? A mí me parece muy impactante que pasaran días sin que nadie notara su ausencia. Amigos, familiares, conocidos, nadie llamó, nadie tocó la puerta de un actor famoso. Entonces, esa es la realidad que viven millones de adultos mayores en el mundo. Nos cuesta hablar de la vejez porque esto nos enfrenta con nuestra fragilidad, pero no podemos ignorarla porque no va a desaparecer. Así que una llamada, una visita, una red de apoyo,
los hijos, los amigos, los vecinos. El envejecimiento no es un problema del futuro, es un desafío que tenemos hoy en el presente como sociedad y por eso hay que fortalecer redes de apoyo de adultos mayores, hablar sobre la salud mental, la salud física, entender que la tragedia no es la muerte, sino cómo es el final de nuestros días. Así que Hackman, quien nos dejó un legado en el cine, hoy también nos entrega a través de su historia fuera de las cámaras. A través de la tragedia. Sí, de cómo esta sociedad es cada vez más individualista. Sí, claro. Cómo dejamos atrás, como usted lo suplicaba, no dejemos atrás a quienes nos han acompañado y nos han apoyado, y eso fue lo que le pasó. A mí me estremeció muchísimo, porque además era la esposa la que lo cuidaba, la que le daba los alimentos, y él ya no pudo. Le encontraron en su autopsia que el estómago no tenía ningún tipo de alimento. Exacto, 8 días sin comer, al igual que las mascotas que tampoco él las podía alimentar. Hay que cuidar y acompañar a los que siempre nos acompañaron. Esos son los padres, los abuelos y a todos los amigos que llegan a una determinada, y en este caso Hackman, que no tenía cómo resolver el grave problema en que se encontró. Así es, con esa reflexión finalizamos nuestro podcast de este día, invitándolos como siempre a que se unan a nosotros, nos sigan a través de las redes sociales y nos mantengamos también conectados a través de este su espacio Colombia Opina, con más temas de análisis, información, opinión y aquello que también es viral. Juan, muchísimas gracias. Kate, un abrazo para usted y a los televidentes. Nos vemos en una próxima.